Desde el punto de vista de lo que les estaba contando, en este apunte complementario que preparé, como preparo siempre, digamos, preparamos para que ustedes tengan un alcance un poquito más práctico de lo que es el ensayo o cualquier ensayo, saliendo un poquito de toda la teoría, las ecuaciones y demás, para poder llevarlo a un caso real, digamos, a lo que entendemos que existe, que sabemos cómo se genera, que sabemos que no le hace bien a una máquina tener pérdidas, pero es inevitable porque todas las máquinas son reales y cuando hay núcleos ferromagnéticos y campos magnéticos que están circulando a través del núcleo, se presentan pérdidas magnéticas. Y recordando un poquito cuáles son las pérdidas, yo acá, solo para recordar y solo para decirles que las vamos a medir a través de un circuito y recordarles las primeras pérdidas que nosotros conocemos son las pérdidas por histéresis, y estas pérdidas por histéresis responden a que la onda senoidal va cambiando permanentemente de polaridad y los dipolos magnéticos dentro del material se van acomodando de acuerdo a cómo esa onda senoidal tiene su lado positivo o su lado negativo, y eso va a generar gasto de energía dentro de lo que es el material, que obviamente se va a representar en una potencia, en una pérdida, que va a depender de determinadas cuestiones, que cada componente de esta ecuación tiene su relación con otra cosa. Por ejemplo, si vamos a hablar de las pérdidas por histéresis, estas van a depender de una constante, que esta constante fundamentalmente depende de qué composición tiene el material. El material ferromagnético normalmente es hierro-silicio. El porcentaje de silicio puede variar, puede estar en un 3, 4, 5, 6%, y eso hace a que esta constante tenga un valor determinado en función de la composición de silicio del material. Luego tenemos la frecuencia de red, o la frecuencia a la cual va a estar sometida el material, y es lógico que depende de cómo sea la onda senoidal, qué frecuencia tiene, impacte sobre lo que es la potencia de pérdida de un material. Para lo cual F es la frecuencia a la cual va a estar sometido el material magnético a través, digamos, en nuestro caso serían los 50 Hz de red, pero bueno, puede ocurrir que esta frecuencia sea diferente. Cuando hablamos de esto, hablamos de la inducción, por supuesto, acá tenemos el valor, la inducción se mide, ustedes recuerdan, en Tesla, y es el valor máximo de la inducción que vamos a tener en el material. Y por otro lado, hay un exponente acá que define también, de acuerdo al valor de inducción que tengamos, qué exponente vamos a poner en esta ecuación. La teoría dice que si la inducción es mayor a un Tesla, es decir, lo dice en Gauss, 10.000 Gauss es igual a un Tesla. Si es mayor a 10.000 Gauss, en lugar de ser 1.6 o 1,6 para nosotros, va a ser 2. Es decir, este exponente va a cambiar en función
de qué valor estamos teniendo como inducción. Si es mayor a 1 Tesla, es mayor a 10.000 Gauss, este exponente es 2. Eso me va a dar la potencia de pérdida por histéresis. Luego, y ya sabemos por qué, se inducen a través de las fuerzas electromotrices que se producen en la chapa, corrientes parásitas, que se llaman también turbillonarias porque tienen esta, digamos, es como un círculo cerrado, ¿no? Que están sobre el material generando energía. Y estas pérdidas, que se llaman de Foucault o de corrientes parásitas, también tienen una constante, pero esta constante en particular no va a depender de lo que es el componente de silicio del material fundamentalmente, sino que nosotros se va a relacionar más con el dimensionamiento de la chapa, es decir, el espesor de chapa, la sección también de la chapa. Eso va a ser esta constante, está relacionada con la geometría del núcleo. Es importante esto, que saliendo de esta constante volvemos a la frecuencia, pero en este caso la frecuencia está al cuadrado, por lo tanto hay que tener en cuenta que estas pérdidas dependen de la frecuencia al cuadrado, para lo cual al aumentar la frecuencia el incremento va a ser cuadrático, a diferencia de la histéresis. Y finalmente también depende de la inducción máxima, y ya esto es elevado al cuadrado también. Es decir, esta ecuación es representativa de las otras pérdidas, que en proporción, esta con esta, del 100% de las pérdidas magnéticas que nosotros tenemos, el que en una máquina, por ejemplo, en un transformador, en una máquina eléctrica, normalmente el que se lleva más es este. La histéresis se lleva el 75% y las pérdidas por Foucault el 25%. Es una distribución estadística o digamos de práctica, de que para que nos dé una idea de que el mayor peso está relacionado con el ciclo de histéresis. Para poder calcular las pérdidas por histéresis y por Foucault, nos es por suerte con el aparato de Einstein, nos es bastante cómodo, por decirlo de alguna manera, bastante accesible, medir la potencia y la potencia, pero en realidad en este caso, en este ensayo, no vamos a separar cuánto es histéresis, cuánto es Foucault midiendo, sino que vamos a medir el total, es decir, vamos a medir una potencia asociada a estas dos situaciones. La potencia H más la potencia F, eso es lo que vamos a estar midiendo en el trabajo práctico. Y la vamos a medir en watts. Tener en cuenta, como bien dijimos recién, la frecuencia, la inducción máxima y las características de la muestra que vamos a ensayar. Las características de la muestra, no podemos ensayar en el aparato de Einstein cualquier dimensión o cualquier trozo de material ferromagnético. Son probetas, es decir, son como materiales ferromagnéticos ya definidos
en su longitud, en su peso, en su espesor de chapa. Es decir, ya viene definido por una norma, que justamente estábamos hablando de las normas, y en este caso la que se utiliza mucho para la medición de pérdidas magnéticas es la que se llama ASTM-343-60T, que es una norma americana, American Society Testing Materials, es decir, es una norma que nos permite acceder a cómo es la medición a través de un aparato de estas características de pérdidas magnéticas. Justamente esa norma establece procedimiento y qué tipo de muestra, cómo es esa probeta, digamos, que tenemos que ensayar representativamente de miles de kilos de material ferromagnético. Entonces, lo que se logra obtener son pérdidas magnéticas y fundamentalmente algo que se denomina, que lo tenemos acá, cifra de pérdidas. Es decir, las cifras específicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una probeta y tenemos algo que está pesando X cantidad de kilos, colocado dentro de un transformador y expuesto al ensayo. Y estas pérdidas específicas pueden ser medidas de forma tal de definir para una inducción y para una frecuencia determinada esta relación, que es lo que a mí me importa. Es decir, si estas pérdidas específicas tienen tantos watts por kilo, esto representa que por cada kilogramo de fierro o de material ferromagnético que uno esté utilizando para construir una máquina, va a tener, a raíz de estas dos situaciones que se dan cuando hay una excitación de un campo magnético variable, obviamente, en el tiempo, en un pedazo de hierro, vamos a tener una pérdida en watt y la podemos expresar como tantos watts por kilogramo de material a una determinada frecuencia y a una determinada inducción máxima. Lo que yo expreso en el trabajo práctico, que es lo más normalmente, es medirlo a un Tesla, a 50 ciclos, y eso me va a permitir definir cuántos watts por kilo tiene de pérdidas ese material. También se puede expresar a distintos valores de inducción, a determinada frecuencia, y para cada caso en particular vamos a encontrar un valor de pérdida específica diferente, porque en cuanto yo varíe la inducción, inmediatamente me va a variar las pérdidas en el material ferromagnético. Esa es la introducción del punto de vista de tratar de comentarles qué es lo que vamos a hacer. Vamos a medir esto que está acá, esta cantidad de potencia que la pierdo porque es pérdida en el material ferromagnético. Bien, entonces, para explicarlo, este es el trabajo práctico, la carátula ya la conocemos, y las condiciones que se tienen que dar para completar la guía son las que venimos trabajando siempre. El objetivo, la introducción, los circuitos que utilizamos, los instrumentos y equipos, qué procedimiento vamos a aplicar, medimos valores, calculamos valores,
establecemos tablas, establecemos gráficas y establecemos las conclusiones finales. Si estuvieran en el laboratorio, el objetivo del ensayo sería el siguiente: medimos pérdidas magnéticas en materiales ferromagnéticos. Ya sabemos qué es la pérdida por histéresis, ya sabemos qué es por corrientes parásitas, pero no sabemos qué es el aparato de Epstein. Y visualizamos el ciclo de histéresis, porque cuando ustedes vieron el ciclo de histéresis en materiales magnéticos, el área contenida en el ciclo de histéresis es representativa de estas dos pérdidas, las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. Es decir, que visualizando un ciclo de histéresis con mayor área, internamente ya podemos intuir y obviamente definir de que ese material magnético está teniendo más pérdidas, por las razones que fueran. Y con el osciloscopio nos permite poder apreciar el ciclo de histéresis. Una vez que hacemos todas las mediciones, establecemos cuál va a ser el cálculo de la cifra de pérdidas para ese material ferromagnético en particular, en las condiciones que definimos que esa cifra vale en watt por kilo, y definiendo a qué inducción y a qué frecuencia obviamente estamos haciendo el ensayo. Es común definir la cifra de pérdidas, ya les repito, recuerden, a 1 Tesla y a 50 ciclos, que es la frecuencia industrial. Como introducción, la guía de trabajos prácticos, siempre les digo leerla, esta guía complementaria, normas, en este caso recuerden ASTM-343-60T. Esa norma es una norma americana que nos permite utilizarla para medir pérdidas magnéticas. El circuito utilizado. Nos vamos acercando a lo que es el laboratorio propiamente dicho. Y este laboratorio, por lo que ustedes ven acá, es el laboratorio de la UTN de Domínico. Este es el banco de ensayo donde nosotros estaríamos ahora realizando el trabajo práctico, y como ustedes ya muchas cosas de las que hay acá las conocen, es algo que ya están familiarizados. Cuando ustedes ven esto, ya saben que es un autotransformador monofásico. Esta es una resistencia variable. Los amperímetros, el watímetro, una capacitancia, otra resistencia variable, el tester, las llaves de uso de corte, nuestro osciloscopio. Una aclaración que hago. A veces, no siempre, pero si lo hago, podemos tener alguna pequeña diferencia en el conexionado, por eso lo pongo acá, de no representar exactamente lo que la guía de trabajo expresa. En particular, este tipo de ensayo que ustedes ven acá, esta conexión, después van a ver que va a ser reemplazada en 2 etapas. Por una cuestión propia de decisión y nada que
beneficie o facilite. Simplemente por decisión, yo tomo este mismo circuito, que está perfectamente bien para ensayar, y lo separo en dos circuitos. Ahora lo van a ver. Por eso lo aclaro acá, que son las cosas que nos suceden en el laboratorio. Y lo dejo más limpio, como quien diría. O sea, la primera etapa de medición y otra segunda etapa de medición. Bien. ¿Vieron la foto? Todo esto, menos el aparato de Epstein, que acá no lo ven, pero está acá a un costadito, al lado del osciloscopio, un poquito más a la derecha, digamos, mía, está el aparato de Epstein. Lo que yo les quiero transmitir es que este circuito es este esquema eléctrico que ustedes ven acá. El autotransformador, siempre que es monofásico, yo coloco una resistencia de preinserción para que esté habilitada cuando energizo y se deshabilite luego cuando estoy en servicio, producto de la corriente de inserción que en núcleos ferromagnéticos es bastante alta cuando energizo el autotransformador. Para evitar esa condición de que salte alguna llave termomagnética en aguas arriba, digamos, de este circuito, incorporo este resistor, energizamos y después cerramos esta llave y lo dejamos alimentado sin tener que colocar este resistor. Solo para el caso de la inserción o energización del autotransformador. Luego, con la regulación, obviamente adentro esto es un carbón, estos son espiras y yo voy moviendo mi regulador de forma tal de ir obteniendo diferentes valores de tensión a la salida del autotransformador. Colocamos 2 amperímetros. Esto por un tema de escalas. La corriente de excitación, de que ahora lo vamos a ver esto, es muy baja y por lo tanto el primer amperímetro tiene una escala muy baja, extremadamente baja, y hay uno de los valores que no alcanzo a medir con este amperímetro porque se me va de escala. Por lo tanto, ¿qué hago? Coloco otro amperímetro en serie. Cuando este instrumento se va de escala, cierro esta llave, lo pongo en corto y mido con el segundo amperímetro. No tengo otra posibilidad porque no tengo rangos de amperímetros en el laboratorio como para poder hacer una medición con un solo amperímetro, que sería lo adecuado. Luego, ese circuito amperométrico que ustedes ven ingresa en la bobina amperométrica del watímetro, sigue, ingresa en el aparato de Epstein y la corriente vuelve a la fuente. Como ustedes ven, el aparato de Epstein es un transformador de relación 1 a 1. Tiene un bobinado primario y tiene un bobinado secundario. El bobinado primario, después vamos a ver, tiene esta particularidad. Una parte, fíjense, bobinado primario, bobinado secundario, y el transformador, mejor dicho, tiene esta particularidad. Una parte del transformador está con núcleo ferromagnético. Estas rayitas que ven acá simboliza que esta parte que ustedes ya van a ver después tiene
la probeta, este núcleo es el material a ensayar, y después tiene una parte que es un núcleo que no tiene esta probeta de ensayo, sino que es un núcleo en aire. Las polaridades asociadas, fíjense que en este caso esta polaridad es aditiva, esta polaridad con esta polaridad es sustractiva. Después vamos a ver por qué. Pero tengamos en cuenta que está sucediendo eso en el aparato. Y finalmente, un voltímetro que está conectado al secundario del transformador, que esto ya sería el aparatito de Epstein, todo esto es el aparato de Epstein, que va a hacer un tester digital que va a medir la tensión de salida o la tensión que se va a inducir en el secundario del transformador del aparato de Epstein. Este es el primer esquema eléctrico que vamos a realizar. Fíjense en esta particularidad, este watímetro está tomando como referencia de tensión la tensión inducida en el secundario, ¿sí? Está conectado a la salida, ¿sí? A lo que se está induciendo en este transformador. Esta tensión va a bornes del watímetro. La corriente pasa por el watímetro y es la corriente de excitación del transformador. La corriente de excitación es lo que ustedes vieron en la teoría como I0. Si ustedes recuerdan, en un diagrama vectorial, la I0, que es la corriente de excitación de un núcleo ferromagnético o de un bobinado en un núcleo ferromagnético, tenía la composición de la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas. En este caso va a ocurrir eso, porque obviamente necesito la corriente de magnetización para generar el flujo y la corriente de pérdidas producto de las condiciones de histéresis y Foucault que se están dando obviamente en el núcleo magnético, que no es ideal. Por lo tanto, esa corriente que estamos midiendo acá es la composición de la corriente magnetizante más la corriente de pérdidas. Y es un valor muy bajo. Bien. Entonces, esta sería, antes de continuar, en esta primera etapa de medición, vamos a realizar medición en los amperímetros, medición en el watímetro y medición en el voltímetro. Vamos a registrar los valores, ya vamos a ver cuántos valores, cómo hacerlo, y vamos a hacer una tabla donde van a quedar bien registrados los 4 valores que nosotros vamos a utilizar. Podemos medir más valores si lo deseamos, pero vamos a hacer un cálculo de pérdidas magnéticas con 4 valores de inducción. Ya vamos a ver, partimos de 1/4, 1/2, 3/4 y 1 Tesla, para ver cómo responde esta probeta, este material ferromagnético, a lo que es la excitación alterna y qué potencia vamos a medir acá para después calcular la potencia de pérdidas de este material. Antes de seguir, quería que visualicen el aparato de Epstein. Es decir, si ustedes lo ven en el práctico, van a ver algo así, donde estas son las probetas, o ese es el material magnético que está dentro de estos arrollamientos. Estos arrollamientos, fíjense, son estos que están acá, estos que están acá,
estos que están acá, estos que están acá. Esta es una vista del cuadro inferior, por decirlo de alguna manera, o puede ser una vista del cuadro superior. Depende de dónde coloquemos las probetas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que un cuadro va a llevar hierro y el otro cuadro no, va a tener núcleo de aire. Viendo la foto del aparato de Epstein, acá está, que esto obviamente les va a clarificar un poquito más el tema. Yo ahí puse un layout, un dibujo del cuadro inferior. Fíjense, ya vayan haciéndose la idea de cómo es el aparato. Volviendo a esta foto que me parece que es un poquito más clara, nosotros tenemos un cuadro superior acá. Y acá tenemos un cuadro inferior. Bien, también dijimos que el cuadro superior, o uno de los cuadro llamo a todo esto completo, estos 4 arrollamientos, que en realidad tienen un arrollamiento primario y por debajo un arrollamiento secundario. Son transformadores, estos están conectados los 4 en serie. Y acá hay una abertura, digamos, donde ustedes ven esta morsa, esta prensa. Acá hay una abertura, yo puedo ingresar al núcleo de este transformadorcito. Está abierto. Pero este núcleo no lo utilizo para colocar el material ferromagnético, sino que utilizo uno de los cuadros. Es indiferente este o este, pero en este caso, porque este es exactamente igual a este. Solo que acá el material ferromagnético está colocado dentro de este transformadorcito, completando un circuito magnético cerrado, ¿sí?, de chapa magnética y prensado, obviamente, que después nosotros apretamos estas prensas para que quede bien prensado lo más que podamos. Y en este cuadro es donde se colocan las probetas. Las probetas se colocan internamente a ese cuadro y lo que nosotros, obviamente, tienen una longitud, tienen un valor, tienen un espesor, pero eso ya viene dado por la norma, es decir, lo que yo voy a incorporar acá adentro es una probeta que ya está explicada en el trabajo y que está puesta en el aparato, y lo que hace es que, bueno, yo no tenga simplemente que medir eso, pero en caso de que tenga que preparar la probeta, yo tengo que saber que, bueno, la norma me dice que estas muestras o estos trozos de material ferromagnético representativos de un tipo y de material tienen 10 kilos de masa o de peso, 50 centímetros de longitud, 3 centímetros de espesor y se apilan. Es decir, cada una de estos núcleos que está en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, tiene 2,5 kilos porque el total es 10 y se distribuyen, digamos, equitativamente. Cada parte, no acá, porque recuerden, este es el núcleo de aire, pero para no explicarlo acá abajo, lo explico acá arriba. Acá, dentro de este arrollamiento primario y secundario bobinado, se coloca el núcleo magnético. Entonces, cuando nosotros excitemos estos arrollamientos, estas bobinas, obviamente vamos a estar excitando el material ferromagnético
mediante el campo magnético generado por la circulación de corriente. Estamos utilizando una tensión alterna, para lo cual se va a producir las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault en este material probeta que va a estar adentro de estas bobinas. Esas tiras se tienen que colocar de la mejor forma para permitir, digamos, que no queden flojas, sino que queden bien cerradas, para que justamente sea un núcleo que permita, en la dirección adecuada, también poder que el flujo, digamos, tenga una circulación evitando la mayor cantidad de pérdidas que obviamente las tenemos en el aire, pero se diseña de forma tal que tenga el corte de chapa, el posicionamiento de la chapa, todo eso de manera tal de reducir a lo más que podemos las pérdidas en el aire, en el núcleo, digamos, las de dispersión en el núcleo. Entonces, lo que nosotros, ya viendo el aparato, que es un poquito ilustrativo, van a poder entender un poquito más qué es esto, digamos. Esta parte sería la parte inferior de lo que ustedes vieron. Estábamos en este esquema, todavía no pasamos al otro. La parte inferior de lo que ustedes vieron, y esta parte de lo que está dibujado acá en el esquema eléctrico sería la parte superior, la que tenía el núcleo de aire. Ahora bien, nosotros sabemos de que bobinando para un lado o bobinando para otro vamos a obtener polaridades, puntos homólogos, de forma tal de que esto puede ser aditivo o este puede ser sustractivo con relación al anterior, ¿no? Porque esta polaridad y esta polaridad implican que se induzca acá un valor de tensión determinado y acá se induzca otro valor de tensión, pero al estar en oposición los homólogos, este valor de tensión va a ser sustractivo de este valor de tensión que se induzca acá. Esta es una condición que nos permite, al conectar bornes homólogos en oposición, poder generar ese efecto físico de descontar la tensión inducida en este bobinado a este que está acá. Ese es el objetivo. Ahora bien, viendo esto, antes de pasar al segundo ensayo, yo les quiero remarcar justamente acá, en el trabajo práctico, que nosotros cuando conectamos, cuando armamos el esquema de conexión, tenemos que respetar esta situación y conectar de esta manera. Porque los bornes homólogos están marcados en el aparato y están marcados en los bobinados. Y sabemos que borne homólogo corresponde a cada bobinado. Por lo tanto, lo conectamos así. Ahora, ¿por qué lo conectamos así? Bueno, yo traté un poco de, siempre digo todos los años, de investigar y de entender por qué dos cuadros, uno superior y uno inferior, de similares condiciones, solo que uno tiene un núcleo de aire, el otro tiene un núcleo de hierro, y conectados con polaridades opuestas. Y bueno, haciendo un poco de lectura, realmente no lo encontré focalizado sobre el aparato de Epstein en particular, pero sí pude analizar lo siguiente. El motivo de dicha conexión es que se debe efectuar una corrección al valor de inducción o eliminar el flujo en el aire que produce una alteración en el valor de las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy midiendo pérdidas magnéticas, yo quiero medir en realidad las pérdidas que me genera
la producción de un flujo, ¿sí?, que va a circular por el núcleo ferromagnético. Porque ¿de qué me sirve a mí poder incluir en mi medición una mayor corriente que es producida, obviamente, por el núcleo que está disperso? O sea, cuanto más núcleo disperso hay, menos efectiva o menos eficiente va a ser mi medición, para lo cual no puedo evitar que haya flujo disperso, pero sí puedo en la medición compensar ese flujo disperso. Y el mismo aparato prácticamente lo compensa. Si nosotros entendemos que el núcleo en hierro, que sería este que está acá, tiene una pérdida, un campo que se pierde por dispersión en el aire, esta parte del aparato que aparece acá cumpliría la función de compensatorio de ese flujo que se pierde para permitirme en la medición final, en la fuerza electromotriz inducida, medir un valor representativo de el núcleo magnético únicamente, no de lo que estoy incluyendo como flujo disperso. Entonces, lo que expreso acá, después, aclarando un poquito más, que el flujo puesto en la expresión de fuerza electromotriz inducida se considera dado por la inducción máxima por la sección en el hierro. Esta es la ecuación del flujo, ¿no? Inducción por sección. Y representa el flujo total concatenado por el secundario del aparato de Epstein, pero no el flujo establecido en la muestra, dado que digamos, en el primero, ahí falta el, en este que yo estoy marcando acá, también se tiene el flujo en el aire, que es lo que le estaba comentando, es decir, que la inducción por la sección en el hierro es la inducción en el hierro por la sección en el hierro más la inducción en el aire por la sección que tendría en el aire. Para lo cual hay algo ahí que se me está agregando y que no quiero que esté dentro de mi medición. Entonces el aparato de Epstein lo que hace es justamente tratar de evitar que tener fuerza electromotriz inducida por flujo no circulando en el núcleo, y para lo cual lo que hace es compensarlo prácticamente. Es decir, que la inducción, si yo divido miembro a miembro por sección en el hierro, me va a quedar la inducción en el hierro, que es la que me interesa, por este término, que es el que quiero eliminar. Este término lo puedo eliminar y de manera tal que B sea igual a la inducción en el hierro. Es decir, que la inducción real en la muestra, inducción en el hierro, que es lo que les digo acá, difiere de la inducción B por el término BA por esta relación. ¿Qué caracteriza la dispersión en el equipo de medición? Entonces, el flujo que genera el circuito magnético de aire producirá en el secundario una pequeña tensión inducida, la cual es compensada por la que se genere en el secundario del cuadro superior en núcleo de aire. Es decir, que el concepto de armar un aparato de esta forma es que lo que esta parte del aparato de Epstein induzca como tensión inducida a su salida, ¿sí?, entre este punto y este punto, sea opuesta al que induzca este con este, sabiendo que comparativamente lo que, o prácticamente, lo que este
genera como fuerza electromotriz inducida compensa a lo que éste está generando en el aire. Eso es lo que implica conectar esto en oposición y esto en adición. Eso lo aclaro porque no encontré otra explicación de por qué el aparato de Epstein me pide que lo conecte de esa forma. Y yo creo que es una compensación práctica del núcleo, digamos, de lo que yo necesito que el núcleo medir exactamente lo que está pasando por él, la inducción que está pasando por él, y no medir acá con este voltímetro la fuerza electromotriz inducida que puede generar un flujo de dispersión. Ese es el concepto. Por eso ustedes van a ver que en el circuito eléctrico siempre va a estar de esta forma conectado en una primera y en una segunda etapa de medición. Entonces... Profesor, sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí, dale, sí, ¿cómo que no? Sería, haciendo una analogía, a ver si estoy en lo correcto o no, cuando hacemos el ensayo de los transformadores, la tensión que va a aparecer en el voltímetro sí. sería la tensión que aparecería en la rama del equivalente del transformador, la rama de magnetización, ¿puede ser? Claro. Descontando la reactancia de dispersión sería. Claro, tal cual. Lo que yo trato de evitar, prácticamente, sí, es eso. Trato de evitar una tensión inducida generada por un flujo que no está pasando por el núcleo. Ok, perfecto. Sino que es una dispersión. Gracias. Igual. Eso es lo que, ya te digo, no tengo fundamento de papeles, no tengo el fundamento, pero sí en algunas lecturas que pude hacer y asociando esta conexión a la particularidad que tiene este aparato, dije, bueno, la tensión que se va a inducir en el secundario, del lado del bobinado que no tiene hierro, se va a oponer a la tensión que se induce en el bobinado que tiene hierro, sabiendo que el fabricante del aparato de Epstein es representativa, ¿sí? Es representativa para poder compensar para cualquier valor de corriente de excitación, justamente anular lo que es la fuerza electromotriz inducida por la dispersión en el aire. Esa sería la idea. Pero sí quiero quitar de la medición esa parte, porque no sé cuánto error sinceramente me va a incorporar, pero evidentemente tiene un agregado adicional que no quiero medirlo, ¿para qué no me sirve? Ese es el punto. Pero bueno, okay. Es un tema práctico, más que una deducción teórica no la tengo. Tengo, sí, la idea práctica de por qué esto se hace de esta manera. Ahora bien, si nosotros continuamos, nuestro primer esquema de medición, y ya medimos determinadas cosas, después vamos a ver más en particular cómo lo hacemos, y después vamos a una segunda etapa de medición, que es la que aparece acá. Si nosotros estaríamos en el laboratorio, yo les estaría diciendo a ustedes, bueno, chicos, listo, ya midieron, muy bien, hicieron la tabla, sí, profe, bien, ok, continúen con esto. ¿Qué hacemos, profe? Bueno, conecten el osciloscopio. Y, profe, ¿y cómo se conecta el osciloscopio? Bien, el osciloscopio que vamos a utilizar puede ser digital, analógico, en este caso es para la visualización del ciclo de histéresis, la visualización de esta corriente que circula por el amperímetro, que es la corriente de excitación del transformador, y la visualización de lo que estaría representando
la fuerza electromotriz inducida o la tensión que aparece acá en el voltímetro, que es proporcional a la inducción magnética. Entonces, lo que nosotros vamos a ver de que tenemos que generar en el osciloscopio, para poder visualizar el ciclo de histéresis, dos parámetros. El ciclo de histéresis, cuando ustedes lo vieron en teoría, se compone de lo que es B, que sería la inducción magnética, y H, que sería la intensidad de campo magnético. B y H, compuestos ortogonalmente, se produce lo que es la visualización del ciclo. Entonces, ¿cómo lo llevo a un osciloscopio eso? Bueno, entonces, la idea es tener dos canales de entrada, por supuesto, para que por uno ingrese B y por el otro ingrese H. No va a ingresar B y H como lo conocemos. O sea, evidentemente H es proporcional a una intensidad de corriente y B es proporcional a una tensión inducida, cosa que en este caso tenemos que pensar que si por este canal yo voy a decidir que entre H y por este canal voy a decidir que entre B, la intensidad de campo magnético, que va a ser proporcional a la corriente de excitación que esté circulando por acá, cuando esa corriente pase por este resistor, que es un resistor de un valor muy, muy bajo, para que no genere caída de tensión en el circuito, que el circuito ni se entere de que existe este resistor, pero sí va a generar que una caída de tensión en bornes de ese resistor, el cual va a ser llevado a un equipo o instrumento de medición, que es el osciloscopio, que es un instrumento de alta impedancia y que recibe tensiones, ¿no? ¿Para qué? Para medir lo que cualquier parámetro que esté en el circuito lo recibe a través de una caída de tensión. Lo mismo va a ocurrir en este caso H, en este caso B, por eso yo les decía, tengo que llegar con B y con H. Y para el caso de H, ya vamos a ver, pero con colocar una resistencia y que la caída de tensión sea proporcional a la corriente que circula por la resistencia, estoy diciéndole al osciloscopio, te estoy mandando una señal que es proporcional a la intensidad de campo magnético, porque H depende de I. Cuando vengo acá, que veo lo que es la inducción, es decir, B, no tengo la misma posibilidad de que tomar de una resistencia. Después vamos a ver por qué. Yo necesito establecer que el parámetro que yo voy a tomar acá es un parámetro relacionado con una tensión que se da en la capacitancia. Es decir, que la tensión en esta capacitancia va a ser representativa de la inducción, así parece, digamos, no sé si se ve en el aire, pero es representativa de la inducción que va a tener este núcleo. ¿Por qué? Porque yo estoy armando lo que se llama acá circuito integrador. Y este circuito integrador me dice que ya de movida la tensión en el capacitor es 1 sobre C integral de I diferencial de T, para lo cual me está dando ya una idea de que este circuito integrador y esta tensión integrada
obviamente, después ya vamos a ver cómo, en esta capacitancia, me permite obtener un valor de inducción, obviamente a través de una tensión, que es la que requiere el osciloscopio para poder medir. Esto se explica antes de pasar esto es, para obtener una señal proporcional a la corriente de excitación I0, utilizamos una resistencia de bajo valor. Se intercala en el circuito de excitación, como lo ven acá. El valor de esta resistencia es lo más bajo que podamos para poder no generar una caída de tensión adicional y que la tensión que ingrese desde el autotransformador vaya directamente al aparato de Epstein. La caída de tensión en esa resistencia es proporcional a H, que es lo que yo les comenté, dado que si ustedes recuerdan, H por L es igual a N por I, es decir, esta es la fuerza magnetomotriz, N por I, que es igual a la intensidad de campo magnético por la longitud media del circuito magnético. Por lo tanto, la corriente es, podemos decir, proporcional a la intensidad de campo por la longitud dividido el número de espiras. Si multiplico y divido por R, esa ecuación pasa a ser esta, y despejando H, podemos decir que la intensidad de campo magnético va a ser proporcional a la caída de tensión en la resistencia. Es decir, que si yo meto una caída de tensión conectada a la resistencia de esa manera en el osciloscopio, es como si le estaría diciendo, che, ahí te estoy mandando proporcionalmente el valor de H. Genial. Esta medición se lleva a las placas horizontales del osciloscopio. N y R, obviamente, son valores constantes. Por lo tanto, tengo todos los, digamos, conozco todos los valores. Podría llegar hasta representar qué proporción tenemos con relación a la tensión que genera esa resistencia en función de la intensidad de campo. Cuando hacemos eso y visualizamos la corriente de excitación en el osciloscopio, entramos por un canal X, que podría ser el canal 1. ¿Y cómo imaginan ustedes que vamos a ver la corriente de excitación en el osciloscopio? ¿Como una senoidal? ¿Ahí me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Y como una senoidal la voy a ver. ¿Quién me puede responder? No, se ve la señal deformada de la corriente de excitación del transformador. Excelente. Se está viendo la corriente de excitación deformada porque esa corriente no está entrando a un circuito que no es magnético, sino que está entrando a un circuito que tiene un ciclo de histéresis, que tiene pérdidas. Y eso genera en la corriente una serie de armónicos, de terceros armónicos, por la característica de la onda, que hace que esa corriente no sea una corriente senoidal pura, sino que sea una corriente de excitación que contiene armónicos. Ahora bien, esta corriente dijimos que era la corriente magnetizante más la corriente de pérdidas. Lo que está componiendo ese valor de corriente que vemos ahí es justamente las dos corrientes, la de pérdidas y la de magnetización del núcleo. Entonces, por eso vamos a ver que cuando miramos una corriente de excitación de un núcleo ferromagnético, normalmente vamos a encontrar una onda de esta característica, dependerá de qué tipo de núcleo tengamos,
y obviamente no tenemos nada de senoidal pura, ¿no? Sino que con una excitación bastante deformada por los armónicos que tenemos en esa onda. Cuando vamos al otro canal que estábamos hablando, también dijimos que el osciloscopio era un instrumento de alta impedancia, que debemos aplicarle tensiones proporcionales a los fenómenos que queremos observar, y que para poder, esto es lo que me interesa que recuerden, para poder obtener una señal proporcional a la inducción, utilizamos un circuito integrador. Lo que va a hacer este integrador es integrar la salida de tensión del secundario del transformador. O sea, esta R, esta C, se denomina circuito integrador e integra la salida de tensión que aparece en bornes de secundario de transformador y la manda al osciloscopio. ¿Por qué hace esto? Por lo siguiente. Recuerden esto. La inducción o el flujo va a estar relacionado por esta expresión. Inducción, si es un diferencial acá, bueno, integrado por la sección. Según la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz que aparece en una bobina como consecuencia de un flujo variable era esta que tenemos acá. Variación del flujo con respecto del tiempo por el número de espiras. Condición física de oposición a la generación de la fuerza electromotriz. Esto se puede representar el flujo B por ds. Lo que podemos decir que el diferencial del flujo es diferencial de la inducción por la sección y finalmente la fuerza electromotriz inducida se puede expresar de esta manera. El circuito integrador RC conectado al secundario del transformador de Epstein o del transformador del aparato de Epstein. Como primera condición, la resistencia que se coloca ahí es muy alta, muy elevada, para lo cual lo que hace es, como es mucho más elevada que la reactancia capacitiva, ¿sí? La reactancia capacitiva tiene un valor en ohms, esta resistencia es mucho más elevada, se desprecia. Si despreciamos la reactancia que ofrece el capacitor, lo que nosotros vamos a encontrarnos es que la corriente en el secundario es la corriente en el secundario, que sería esta corriente que pasa por acá, va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida acá, dividido esta resistencia, porque se desprecia que la reactancia capacitiva tiene un valor en ohms muy bajo comparado con R. Por lo tanto, podemos para la deducción utilizar esta expresión. Si eso es válido, y sabiendo que la tensión en la capacitancia es 1 sobre C integral de I diferencial de T, reemplazamos este valor acá. Entonces, la tensión en el capacitor es 1 sobre C integral de la relación E dividido R diferencial T. Esta condición E, esta expresión, y se da una condición de que esta fuerza electromotriz inducida tiene la misma forma de onda que el flujo. Siempre el flujo, si yo aplico una tensión senoidal, el flujo va a ser senoidal. Es decir, sigue la representación de la forma de onda de tensión que estoy aplicando. Por lo tanto, si reemplazo E de la ecuación 1, es decir,
lo que veníamos haciendo, podemos finalizar diciendo de que la tensión en el capacitor va a ser una relación de 1 sobre RC integral de E diferencial de T. Este lo saco afuera porque es constante. Y si aplico esa tensión BC al osciloscopio, y si nosotros recordamos que, digamos, la fuerza electromotriz inducida tenía esta expresión, entonces, integrando, que es lo que estoy haciendo justamente, yo con la tensión en el capacitor integro la onda de fuerza electromotriz que estoy obteniendo a la salida del transformador. Si la integro, como lo estoy haciendo con este circuito, voy a obtener que esa integración de esa onda es proporcional al flujo y por lo tanto es proporcional también a la inducción. Entonces, me puedo quedar tranquilo de que si hago un circuito integrador e integro a través de este circuito la fuerza electromotriz que aparece acá, obtengo una señal proporcional al flujo y por lo tanto proporcional a la inducción, que es lo que está haciendo este conexionado para poder llevarle al osciloscopio la señal de B. ¿Y qué dijimos? Que si la tensión aplicada es senoidal, el flujo es senoidal y por lo tanto, ¿qué visualización de fuerza electromotriz inducida voy a tener tanto en la salida del transformador como en la capacitancia? Una señal senoidal, que es la que veo acá. Esta es la tensión en la capacitancia. Esta tensión es proporcional a la inducción, que es lo que vamos a ver en el laboratorio. En el laboratorio estaríamos viendo esta señal proporcional a B. Y la proporcional a H sería la corriente de excitación totalmente deformada por los componentes armónicos, que ya lo vimos. Bien. Si yo ya tengo esas dos lecturas de lo que es la corriente de excitación y la tensión de la capacitancia, el osciloscopio tiene una posibilidad que nos da, que dispone de una particularidad que es componer las dos señales de entrada, del canal X y del canal Y, del canal 1 y canal 2. ¿Y qué hace? Esto es una base de tiempos que tiene. Esta base de tiempos tiene una posibilidad de llevarla a algo que se llama X-Y. Eso es equivalente a decir que voy a componer, cuando yo ponga este selector gris en esa posición, a componer ortogonalmente las dos señales B y H que me están entrando por el canal X e Y. Y eso se llama figura de Lissajous. O sea, lo que hace la figura de Lissajous es componer ortogonalmente dos señales, cualesquiera fueran. Si ustedes ponen ahí dos señales senoidales, una señal senoidal y otra triangular, una cuadrada con una triangular, lo que va a hacer Lissajous es componer, o sea, obtener algo que me permite componer ortogonalmente esas dos señales y obtener una figura representativa. Cuando yo tengo la posibilidad de pasar eso y componer las dos ondas que estuvimos viendo, lo que va a aparecer en pantalla es justamente el lazo de histéresis. ¿Por qué? Porque por un lado tengo H, por otro lado tengo B,
compongo ortogonalmente y le estaría indicando al instrumento medidor, que es el osciloscopio, que por un canal está entrando la intensidad de campo magnético, por el otro está entrando la inducción magnética, y si las compongo, esas dos ondas, obviamente voy a tener el ciclo de histéresis. Esto que está acá adentro es un área. Esta área es la representativa de las pérdidas magnéticas del material. Por eso cuando vemos ciclo de histéresis, que ustedes lo ven, y que empezamos a aumentar lo que es la corriente de excitación y por lo tanto la inducción también, el núcleo magnético, a medida que recibe más inducción, se va a ir moviendo la característica hasta un punto que nosotros denominamos, esta parte ya lo habíamos visto en los transformadores de medida de corriente, donde existe un punto de saturación, donde el núcleo dice, mirá, yo ya no puedo llevar más líneas magnéticas de la que me estás metiendo en la sección que tengo. Por lo tanto, ya paso a ser un núcleo en aire, donde por más que metas línea magnética, las líneas magnéticas no pueden pasar más por mi sección. Estoy saturado, y acá satura el núcleo. Esto es, obviamente, en un sentido, y después, en el otro sentido, como la onda senoidal va cambiando de polaridad permanentemente, esto es muy dinámico, ¿no? Esto va y viene, para lo cual satura acá, en función también de la inducción que tenga, porque nosotros sabemos que si la inducción es baja, no se va a dar la saturación, porque yo no estoy saturando el núcleo. Si yo tengo una característica de chapa magnética que satura en un transformador, normalmente es 1.7 Tesla, justamente el punto de saturación del material magnético. Si yo no llego a 1.7 Tesla, y estoy en la parte lineal o en el codo de saturación, pero todavía no saturé el material, para lo cual dependerá del material a qué valor de inducción el material sature para poder obtener esta visión de gráfica. Obviamente, acá el material está saturado. Yo estoy teniendo una inducción elevada donde genero la saturación del material. Y obtengo esta gráfica a través de las dos condiciones que ya vieron, que es colocar una resistencia en el primario del transformador, en el circuito, en el esquema, y del otro lado una resistencia y un capacitor, que es un circuito integrador. Entonces, uno representa H, el otro representa B, lo compongo y me da el ciclo de histéresis. Y es una satisfacción poder saber que lo que vemos en la teoría, en realidad se puede medir en el laboratorio. Bueno, después también jugamos un poco con lo que es ir cambiando, ir modificando. Muchas veces traemos dos generadores de señales, los conectamos uno a un canal, otro a otro canal, vemos otras figuras, obviamente, porque componiendo Lisa House es muy atractivo, de alguna manera, entretenido ver diferentes figuras geométricas. Pero en particular, para este ensayo, lo que nos interesa es saber que esto existe. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bien, entonces, vamos a continuar. Segunda etapa de medición era visualizar el ciclo de histéresis, que ya lo vimos. Este es el amperímetro que normalmente usamos, 2 amperímetros, 0, 0,2, 0,1. Esta es una escala, esta es otra. Resistencias variables, capacitor, watímetro. De este watímetro no tuve fotos, porque no conseguí fotos, pero sí la descripción.
es un watímetro que tiene un coseno phi de diseño, que es lo que yo les comentaba la vez pasada, de 0,2. A diferencia de los más estándar, cuyo coseno phi de diseño es 1. De esta manera me permite medir potencias activas muy bajas a fondo de escala. Entonces yo puedo obtener una lectura bastante buena, en lugar de tener que usar un coseno phi 1 que hubiese medido un valor muy abajo de la escala. Por eso usé un coseno de diseño 0,2, sabiendo que el circuito es extremadamente inductivo. Los alcances, 2 alcances, 0,2,5, 0,5, no tengo valores más chicos, lamentablemente no lo tengo. Me hubiese gustado tener un watímetro de coseno phi 0,2 con un valor de 0 a 0,5 amperes, no 2,5 amperes, pero bueno, es lo que tenemos. Los valores de tensión pueden variar entre 0,75 hasta 0,600 volts, dependiendo del selector y de un elemento shunt para llegar a 600, de una resistencia multiplicadora para llegar a 600 volts. Este mismo watímetro trae una placa asociada, que esta placa está en el mismo watímetro, donde nos da fundamentalmente lo que utilizamos para este práctico, es lo que dice acá, las resistencias, ¿no? Estos valores de resistencia me fueron útiles, y las constantes. Es decir, este instrumento ya me está informando qué resistencias internas tiene el circuito voltimétrico a través de esta tabla y qué resistencia externa tiene el circuito amperométrico a través de esta tabla. Es decir, esta es en corriente continua y esto es en corriente alterna, por eso acá aparece 50 ciclos. Y en los rangos donde yo lo ponga 2,5 amperes, 5 amperes, o en los rangos de tensión que yo utilice, voy a tener resistencias internas ya definidas, ya medidas, ya indicadas por el fabricante. Estos son errores, y lo que aparece acá también de mucha utilización es la constante del watímetro. Porque si yo voy a medir en divisiones, cualquier instrumento analógico donde nosotros midamos en divisiones, tenemos que conocer la constante. ¿Por qué? Porque el valor medido es la constante por el número de divisiones. Por lo tanto, este watímetro me dice, si vos usás 75 volts en la escala de tensión y 2,5 amperes en la escala de corriente, la constante es 1,25 watts por división. Por lo tanto, por cada división que yo lea, lo tengo que multiplicar por 1,25 y así sucesivamente. Es decir, que esta placa, que no viene en todos los watímetros, me es muy útil para poder obtener valores que puedo llegar a utilizar en la realización, a través de lo que me da este instrumento, del trabajo práctico. Por eso la puse acá, porque tenía la foto y la agregué. Entonces, el autotransformador viene después, ya lo conocemos, el multímetro lo conocemos, el aparato de Epstein, que es lo que yo les dije que vamos a utilizar, las tiras de acero de 50 centímetros de longitud, el espesor de cada tira. Estas tiras se apilan formando paquetes, esto de 2,5, es decir, 10 kilos en total. Y la relación de transformación del arrollamiento es 1 a 1. Lo que les vuelvo a repetir, estos valores son valores de probeta, digamos, es como un... lo que yo tengo que es representativo de la cantidad de kilos que yo use de chapa, porque vamos a calcular la cifra de pérdidas, que era la pérdida específica. Entonces, utilizando este modelo que me dice la norma, y realmente no sé de dónde por qué estos valores, pero son los parámetros que utiliza la norma para
poder establecer justamente qué material ferromagnético, de qué peso y qué longitud tengo que poner acá, puedo hacer el ensayo. Mido sobre esa cantidad de hierro. No más ni menos. Esa cantidad. Bien, entonces, la idea es 4 valores de inducción. 1/4, medio, 3/4 y 1 Tesla. Profe, ¿cómo hago para obtener una inducción de esa característica? Yo no tengo un medidor de inducción, no tengo algo que me diga cuántos Weber sobre metro cuadrado voy a tener. No tengo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hacemos lo siguiente. Cuando nosotros recordamos la teoría, nosotros recordamos que, ya lo voy a encontrar, que es una ecuación valores calculados. Bien. ¿Recuerdan esta fórmula? La fuerza electromotriz inducida es 444 onda senoidal, número de espiras, frecuencia, flujo máximo, equivale a poner 444, número de espiras, frecuencia, sección del material, inducción máxima del material. Tesla, metro cuadrado, Hertz. Fuerza electromotriz inducida en Volt. Este valor que está acá es el valor que yo estoy midiendo a la salida del transformador. Es decir, este valor que mide este voltímetro. Este voltímetro está midiendo ese valor de E. Como lo está midiendo, yo tengo la posibilidad, a través de conocer la cantidad de espiras que tiene el arrollamiento, que habíamos, o por lo menos el fabricante me dice que el número de espiras es 1600, es 400 por cada sector de arrollamiento. La frecuencia la conozco, la sección la puedo calcular, y la inducción es la que yo digo 1/4, medio, 3/4 y 1 Tesla. Para lo cual este valor lo defino yo. Este valor es constante, este valor es constante, este valor es constante. La sección la calculamos de esta manera. Conozco la masa, que es 10 kilos. Ese es el peso de la chapa. La densidad es masa sobre volumen. Obviamente que, ya lo digo acá, 7.6 gramos centímetro, acá debería ser cúbico, y por la longitud total del núcleo, que es, digamos, 200 centímetros. Es decir, masa del hierro, que es esta, volumen del hierro, que es la longitud, que es esta, 200 centímetros, por la sección del hierro, es igual a la densidad. La densidad la tengo, obviamente, es dato. No sé acá por qué, si es masa sobre volumen, volvemos a repetir un error. Acá no lo puse y acá lo puse mal. Bueno, no importa, pero ustedes saben que es la densidad, es la relación entre los 10.000 gramos dividido la longitud del hierro, que sabemos que es 200 centímetros, porque son probetas, digamos, de 50 centímetros, y son 4. Y finalmente, lo que tengo que saber es la sección. Entonces, despejo de esta ecuación y calculo la sección. Ah, perdón, porque esta es la sección del hierro. Justamente o casualmente me está dando un mismo valor
que la densidad, y ahí me confundí. Ahí me confundí. Entonces, discúlpenme, una cosa es la densidad, que la conocemos, que es el valor que va a ir acá, la masa del hierro, la longitud del hierro y el cálculo de la sección despejando de esta ecuación. Tenemos la sección, tenemos la inducción, la frecuencia, los otros parámetros, un cuarto, medio, 3/4 y un Tesla. Reemplazamos en esta ecuación esta que está acá, aunque ahí diga 2, pero es esta que está acá, y calculamos 4 valores de E. ¿Por qué? Porque cuando sé todo esto, le voy dando valores de inducción acá, y obtengo la fuerza electromotriz inducida. Que cuando tengo ese valor de fuerza electromotriz inducida, eso es representativo del valor de inducción que metí en la ecuación. Es decir, que si yo tengo un valor de inducción que podríamos decir, para este caso, un cuarto Tesla, para este medio, para este 3/4 y para este 1, la fuerza electromotriz que va a aparecer ahí es 58, 116, 175 y 233 volts. La corriente que ustedes van a medir, muy baja, extremadamente baja, de corriente de excitación, y la potencia que está indicando el watímetro. Que ojo, esto tengan en cuenta, igual se los explicamos, que esta potencia que está indicando el watímetro no es la potencia que está gastando el hierro, digamos que está generando de pérdida el hierro. Esta potencia, ya van a ver, tiene asociada lo que gastan los instrumentos al medir. Por lo tanto, para saber las pérdidas en el hierro, tengo que descontarle a la potencia que mide el watímetro las pérdidas en los instrumentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La potencia de pérdida en los instrumentos está dado por esta expresión. Si yo despejo o considero, desprecio, perdón, la resistencia voltimétrica, porque bueno, no la quise incorporar en el cálculo, la desprecio, me queda que la pérdida que va a haber en instrumento es propia de la resistencia voltimétrica del watímetro. Para cada medición calculo la pérdida del watímetro en su gasto de la resistencia voltimétrica, que no la quiero incluir en la medición. Entonces lo calculo de esta manera. Una vez que calculé eso, lo primero que hago es la potencia de pérdidas en el hierro. Recordamos que era la potencia que mido en el watímetro, la potencia de pérdidas en el hierro, más la potencia de pérdidas en los instrumentos. Entonces, ¿qué hago? Se lo descuento. Es decir, para calcular la potencia en el hierro, le descuento al valor que estoy midiendo en el watímetro las pérdidas en los instrumentos. Descontando eso, llego justamente a los valores que a mí me interesan, que son la potencia de pérdidas en el hierro. Pero ¿qué ocurre? Este valor de pérdida que veo acá es para un cuarto Tesla. Este es para medio Tesla, este para 3/4 Tesla y este es para un Tesla. Y yo dije que el que más me interesaba era este en particular. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser representativo de que cuando digo la cifra de pérdidas de este material se da para una inducción de un Tesla y 50 ciclos. Por lo tanto, la cifra de pérdidas de este material sería este valor dividido la masa o el peso del material para obtener
la pérdida específica o cifra de pérdidas en watt por kilo. Acá está calculado para todos los casos, para el caso de 1/4, para el caso de media, para el caso de 3/4 teslas y para el caso de 1 tesla. Y fíjense en que la pérdida de este material magnético es 1.157 watt sobre kilo. Si ustedes tuvieran 1 tonelada de material, que obviamente en máquinas grandes se obtiene, tendríamos que multiplicar, y no es poco, este valor por 1000, para lo cual ya el valor en watt de pérdida en el hierro, no estamos hablando de pérdidas en el cobre, estamos hablando de lo que va a gastar en su vida mientras esté energizado ese transformador, por ejemplo, sumale las horas de funcionamiento. 30 años de vida útil, suma 30 años por la cantidad de horas que está funcionando, solo energizado, porque obviamente es, si está en vacío o si está en carga, el consumo que genera el núcleo ferromagnético siempre va a estar presente, para lo cual la cantidad de horas por la cantidad de watts es importante. Por eso cuando se compran máquinas, uno de los condicionamientos que se pone es justamente las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. ¿Por qué? Porque esa energía que está gastando la máquina, de algún lado la tengo que pagar. ¿Por qué? Porque es energía que no utilizo, que obviamente no se la puedo vender a nadie, no se la puedo de alguna manera cargar a nadie, pero sí me lo está gastando la máquina permanentemente. Entonces, dependerá del tipo de aplicación de máquina, de la condición de máquina, para que nosotros definamos una cifra de pérdidas baja o una cifra de pérdidas que relativamente no sea tan buena. Entonces, esto es importante conocerlo para saber qué pérdida magnética tiene una máquina eléctrica. Acá les puse la cifra de pérdidas, se define a una frecuencia y a una inducción máxima de 1 tesla, por darle un valor referencial que es parámetro comparativo. Si yo quito la probeta con el núcleo ferromagnético al 4% de silicio y le coloco otro material ferromagnético y lo mido, tengo que comparar a la misma frecuencia y a la misma inducción para poder saber cuántos watts por kilo me está gastando esa probeta o ese material a igualdad de condiciones. La tabla de valores finalmente va a ser una tabla que incorpora la fuerza electromotriz inducida, tensión secundaria, a la salida del aparato de Epstein, la corriente de excitación, la inducción de lo que estamos hablando, la potencia que mide el wattímetro, la potencia que se pierde en los instrumentos, la potencia en el hierro que se obtiene de descontar al wattímetro la pérdida de los instrumentos y la cifra, digamos, que me interesa, por decirlo de alguna manera, es esta, la cifra de pérdidas, pero son las pérdidas específicas por kilo de chapa. Finalmente, se representa en una gráfica donde vemos las 4 valores de inducción y los watts, digamos, acá sería watt por kilo de chapa. Es decir, que en función de aumentar el campo magnético o la inducción en la chapa, fíjense en cómo las pérdidas van aumentando, es decir, como que el ciclo de histéresis que estábamos viendo se empieza a engordar en superficie. Y esto está medible de forma tal
de relacionar el aumento, por ejemplo, del campo magnético asociado a que esto va en dirección de saturar el núcleo en algún momento y el ciclo de histéresis amplía su superficie porque es el que me va a dar las pérdidas totales. Acá hay algunos ejemplos a distintas frecuencias. Obviamente ya habíamos visto que las pérdidas por Foucault son pérdidas que están al cuadrado. Las pérdidas por histéresis dependen directamente de la frecuencia también. En la medida que aumentó la frecuencia, bueno, veremos que se va correspondiendo con lo que es la cifra de pérdidas, ¿no? Y acá, con relación a las chapas de distintos espesores, también un gráfico de cifra de pérdidas en función de inducción, como para que tengan parámetros referenciales, que ya cuando vieron alguna materia relacionada con materiales magnéticos, bastante información deberían de tener. Finalmente, para no aburrirlos un poquito más de lo que lo estoy haciendo, tienen que investigar. Me gustaría que presenten algo relacionado, yo no sé si una monografía donde, bueno, empezamos con la historia de lo que sucedió con las mediciones magnéticas y seguir, pero lo quise expresar de alguna manera para que puedan hacer una investigación o qué tenemos en el mercado con relación a equipamiento de medición magnética. Me gustaría que me hagan un resumen de qué es lo que hay. No solo, si quieren ampliar, por supuesto, me encantaría. Digo, no solo sobre el aparato de Epstein, eso podría ser ampliado. Y si no, bueno, si no consiguen mucho, bueno, sobre el aparato de Epstein. Pero en particular quisiera que, bueno, que investiguen sobre equipamiento. ¿Qué equipamiento tenemos en el mercado para medir mediciones magnéticas? Hagan una presentación y eso va a ser el cierre del trabajo práctico. Así que, bueno, creo que barrí bastante con lo que hacemos. Ustedes todo este material lo tienen. Como siempre digo, cualquier consulta, cualquier duda, estamos a disposición. Así que, de mi parte, bueno, si no hay, perdón, yo no sé qué estamos viendo, pero yo debería dejar la pantalla. Desde el punto de vista de lo que puede llegar a definir una licitación, y les conté un hecho real, que fue la compra de los transformadores de la subestación Azopardo. El valor más barato desde el punto de vista de la licitación era de los transformadores Zaparov, que es una fábrica ucraniana que proveyó los transformadores de Yacyretá, y para Azopardo eran más baratos también, pero resulta que la cifra de pérdidas de los hierros que utilizan ellos eran más altas, y entonces cuando se hizo la valoración de pérdida por 30 años, tal como explicabas vos, es una cantidad de vatios por 24 horas, por 365 días, y por la cantidad de años y por la cantidad del costo del kilowatt-hora. Esos kilowatt-hora los paga, digamos, el que es dueño del transformador, porque yo compro la energía y la vendo, pero en el medio me quedan las pérdidas que me tengo que hacer cargo yo. Bueno, valorizando pérdidas, definió la compra a favor de los transformadores AEG, y no que son turcos, y no a través de los transformadores rusos o ucranianos, mejor dicho. Correcto. Así que es muy importante. Después fíjate que en una de las cuentas estás dividiendo por 10, pero no te quedó como 6,94 pero después fíjate, te quedó como 6,94 la cifra de pérdida para 175 volts. Pero no, después, está bien, hay que corregirlo. Después tranquilo, fíjate lo mismo que lo de los metros cúbicos, ¿no? Perfecto. Bueno, yo tengo para mañana